Amigos, bienvenidos a su canal Tu Maestro Electricista. En esta ocasión vamos a continuar hablando sobre transformadores, ¿ok? En nuestro pasado video hicimos la conexión de un transformador trifásico. En esta ocasión quiero hablar brevemente de los transformadores que tenemos en nuestras casas, que no son trifásicos, son transformadores monofásicos, ¿ok? Y los voltajes de operación y cómo funciona también, ¿verdad? Y ya después de que entendamos esto es simplemente para entender la diferencia, ¿verdad? Entre el transformador que nos alimenta nuestra casa y el transformador que conectamos en el video pasado, que fue un transformador trifásico. Los transformadores monofásicos normalmente los utilizamos para nuestras casas, ¿ok? Aplicaciones residenciales. Los transformadores trifásicos los utilizamos para aplicaciones comerciales o industriales. Entonces, miren, ¿qué es lo que tenemos en nuestras casas? En nuestras casas tenemos un transformador, ¿verdad? Que nos va a proporcionar los voltajes adecuados para operar nuestros equipos. En realidad, un transformador es un devanado. Son dos bobinas, ¿ok? La primera induce voltajes en la segunda, ¿ok? Se realiza esto a través de un campo magnético, a través de algo que nosotros conocemos como inductancia mutua, ¿ok? No vamos a ahondar mucho en esto ahorita, simplemente vamos a explicar más acerca de los voltajes de operación de nuestros transformadores. Miren, entonces tenemos el devanado primario, ¿ok? El lado primario de nuestro transformador, que está alimentado desde los cables que ustedes ven en las calles, ¿verdad? Los cables de distribución que están arriba en los postes, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro devanado primario que induce un voltaje en el secundario. Este voltaje aquí en Estados Unidos es de 120 volts de neutro a fase, y entre fases es de 240 volts. En realidad, el lado secundario de nuestro transformador es un solo devanado, ¿ok? Del cual nosotros sacamos una derivación en la parte central y ese lo usamos como nuestro neutro. Entonces, así es como obtenemos estos voltajes de operación. Aquí en este dibujo, miren, si ustedes ven estos dos bornes, estos dos aisladores que tenemos aquí en el bote del transformador, vendría siendo el devanado primario. Podemos tener voltajes que van desde los 7000 volts hasta los 14000, 15000 volts en el lado primario de nuestro transformador. Y en el lado secundario, pues vamos a obtener los voltajes de operación que nosotros requerimos, ¿verdad? Esto se logra de acuerdo al número de vueltas en el bobinado primario y en el secundario. Eso lo vamos a abordar en otro video próximamente. Entonces, miren, aquí lo que tenemos en el lado secundario es nuestro devanado con nuestra derivación central y tenemos nuestras fases A, B y el neutro, ¿verdad? Aquí en nuestro dibujo, si ustedes ven, tenemos nuestras líneas de distribución con los 7000 o 14000 volts, lo que tengamos. Esos voltajes varían, ¿ok? Entonces pueden ser desde 7000 hasta 15000 volts. Entonces de aquí lo que hacemos es alimentamos nuestro transformador de esta manera. Y aquí tenemos nuestro service drop, le decimos aquí, nuestros cables de servicio. Alimentamos nuestro servicio, nuestro medidor, y lo que tenemos serían nuestras dos fases A, B y nuestro neutro, ¿verdad? En algunos países no tenemos esto, simplemente tienen un servicio monofásico completamente, en donde solamente tienen una fase y el neutro. Pero aquí, lo que se usa aquí en Estados Unidos es dos fases y el neutro. Y los voltajes son 240 volts de línea a línea y 120 volts de neutro a línea, ¿ok? Entonces, esos vienen siendo los voltajes de operación para nuestras casas. A continuación, les voy a mostrar cuáles son los voltajes de operación, cómo se calculan también los voltajes del lado primario, del lado secundario, las corrientes, pero para un transformador trifásico. Esta fue la explicación general de lo que tenemos en nuestras casas.
Continuando con nuestro video, ahora les vamos a enseñar cómo calcular el tamaño de las protecciones y también el tamaño de los conductores. ¿Ok? Miren, como ven ustedes, todos los transformadores tienen que traer algo de información. ¿Ok? La información más importante que viene en su, vamos a decir, en su placa de información es el fabricante, el rating del transformador en kilovolts, amperes, en watts, la frecuencia, el voltaje del primario y el secundario, la impedancia y algo muy importante que también viene, okay, en esta información, la corriente a plena carga, la intensidad, el número de amperes, el full load amperage, ok, decimos aquí, que viene siendo el número de amperes tanto en el primario como en el secundario. Muchas veces con esta simple información, si nosotros usamos nuestras tablas en el código de instalaciones eléctricas, pues podemos encontrar primero el tamaño de los conductores para el primario y para el secundario, ¿verdad? Por ejemplo, en la tabla 31016 o 31015B16, ahí encontramos el calibre de los conductores, el número de amperes, ¿ok? Ahorita vamos a llegar a esta parte. Simplemente tomen nota de esto y les voy a explicar cómo se hace, ¿ok? Miren. Lo que vamos a hacer aquí es esto. Desafortunadamente no tengo mucho espacio aquí, ¿verdad? Pero voy a tratar de explicarlos de una manera simple para que no se confundan. Como ven ustedes, aquí tenemos la fórmula de la potencia, ¿ok? Esta fórmula, voltaje por intensidad, es la fórmula de la potencia para cargas monofásicas, transformadores monofásicos, vamos a decir en este caso, ¿ok? Un transformador trifásico se compone de 3 transformadores monofásicos en realidad, pero cuando ya queremos calcular la potencia se incluye este factor, ¿ok? Este número, 1.73, en realidad es la raíz de 3, pero es 1.73 por el voltaje por la intensidad, ¿verdad? Esa sería la fórmula de la potencia para nuestro transformador trifásico. Ahora, ¿cómo hacemos los cálculos? Ok. Vamos a borrar esta parte de aquí y voy a tratar de que todo quepa en este espacio, ¿ok? Miren, ¿qué es lo que conocemos de nuestro transformador? El voltaje del primario, ¿verdad? Son 480 volts, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la corriente en el primario. ¿Cómo le hacemos? De esta fórmula que está aquí, despejamos la corriente, ¿ok? Entonces la corriente va a ser igual a la potencia dividida entre 1.73 por nuestro voltaje entre fases, que viene siendo 480 volts. Si hacemos esta operación nosotros, aquí serían 45,000 watts, que es lo que ya conocemos nosotros en la información de nuestro transformador. Ese es el rating, el número de kilovolts amperes, serían 45 kVA, ok, y entonces aquí multiplicaríamos 1.73 por 480, ok, entonces lo vamos a poner así para que no se me confundan, 1.73 por el voltaje, que son 480 volts, ok, este resultado, si nosotros hacemos las operaciones, nos da, miren, este número de aquí es 830, ok. Yo ya me lo sé de memoria porque lo voy a hacer aquí. Entonces es 1.73 por 480. Es un número que utilizamos mucho. Es 830.4, ok. Entonces aquí tendríamos los 45,000 watts de nuestro transformador entre 830. Lo vamos a redondear, lo vamos a dejar en 830, es 830.4, pero así lo vamos a dejar. Si hacemos esta división, serían 45,000 entre 830, ¿ok?
nos da 54 punto y algo, 54.21. Entonces lo vamos a redondear a 54 amperes. Entonces de esta manera ya calculamos la corriente de operación de nuestro transformador en el primario, ¿ok? Así es como se calcula. Ahora, hay una tabla en nuestro NEC, esta tabla 450-3B, que se las voy a enseñar aquí. Les voy a poner en la cámara para que ustedes la vean, que viene siendo esta que está aquí abajo. No sé si se alcance a ver, pero viene siendo esta, ¿ok? También se la vamos a poner en la pantalla para que la tengan ustedes, ¿ok? En esta tabla nos dice cómo calcular las protecciones, ¿ok? Entonces, yo les voy a enseñar una manera muy fácil y rápida, ¿ok? Que nunca les va a fallar, ¿ok? Siempre que ustedes quieran calcular la protección en el primario, el breaker o el fusible que va a ir del lado primario de nuestro transformador, lo que tienen que hacer es estos 54 amperes lo van a multiplicar por el 125%, que es 1.25, ¿ok? Entonces, esa va a ser la protección de nuestro transformador en el primario, ¿ok? Entonces, si nosotros multiplicamos 54 por 1.25, nos da 67.5, ¿ok? Entonces, aquí serían 67.5. Hay otra tabla, que no la tengo aquí ahorita, pero la protección más cercana a 67.5 amperes es 70 amperes. También les voy a poner la referencia de esta tabla, ¿ok? Son tamaños estándares en las protecciones, ¿ok? La más cercana protección es 70 amperes. Entonces, el breaker que nosotros tendríamos en el primario de nuestro transformador sería de 70 amperes, ¿ok? Entonces, esto es para el primario, ¿ok? Entonces, una vez que calculamos esta protección, ¿qué tamaño de conductor necesitamos? Como ven aquí ustedes, yo ya lo tengo calculado aquí. El calibre número 4 me soporta 85 amperes. El calibre número 6 me soporta 65 amperes. Eso no lo puedo usar. Tengo que pasar al siguiente tamaño, que viene siendo número 4, que viene siendo para 85 amperes. ¿Ok? También aquí en la pantalla les va a aparecer esta tabla y cómo lo hacemos. Es más, miren, aquí yo lo tengo. Entonces, eso lo tengo aquí. Como ustedes ven, en esta tabla, aquí la tengo como 316, ¿ok? Depende de dónde la encuentren. Si la encuentran en el artículo, la van a encontrar así, o tal vez la puedan encontrar como 316 15B16, ¿ok? Entonces, lo que hacemos aquí es, tenemos que saber también el tipo de insulación que tiene nuestro cable. Tenemos que buscarlo aquí. En este caso usamos conductores con insulación THN. Esta insulación es para 90 amperes. Pero siempre vamos a buscar esta información en la columna de 75 grados en nuestra tabla, ¿ok? Es muy importante. Vamos a usar la columna de 75 grados porque la mayoría de vamos a decir, de los logs, de las conexiones en los transformadores, ese es el rating que tienen, ¿ok? Entonces, usen la columna de 75 grados. Entonces, miren, aquí es donde tengo yo, esta sería la columna de 75 grados aquí, y entonces aquí está el calibre de los conductores donde se cruce. Ahí es donde nos dan, nos dice los amperes que soporta, y así es como lo calculamos. Ok, vamos a hacer otro video al respecto para que quede más claro, pero sí, lo explicamos aquí, nos vamos a tardar bastante tiempo. Ok, entonces, así es como lo calculamos. De esta manera ya sabemos la protección en el primario, el tipo de cable que va a llevar, el tamaño de cable, que va a ser en este caso del número 4. Y también hay otra tabla, la tabla C1, que viene en el anexo C, de nuestro National Electric Code. Y ahí encontramos cuántos conductores caben
en nuestra tubería. Entonces, para nuestro primario, el tamaño de nuestra tubería, de acuerdo a nuestra tabla C1, para el primario serían, si estamos usando el calibre número 4, nos dice que podemos usar una tubería de 1 pulgada, ¿ok? Si hubiéramos usado cables del número 6, en esta tubería pueden caber 7 cables. No usamos del número 6 porque no nos da el amperaje que necesitamos. En realidad usamos el calibre número 4. Entonces nosotros en la instalación que hicimos, instalamos tubería de 1 pulgada y aquí en la tabla nos demuestra que está correcto, ¿ok? Entonces está bien. Entonces así es como se hace. Este video no es de cómo usar las tablas, ¿ok? Más adelante vamos a hacer ejercicios de cómo usarlas y vamos a practicar. En este caso, lo que estamos tratando de hacer es explicar cómo calcular las protecciones y el tamaño de los conductores y también el tamaño de las tuberías, ¿verdad? Entonces, usamos estas tablas, así es como llegamos a esto. Ahora, miren, ¿qué es lo que sigue? Ya conocemos nuestra corriente, nuestro voltaje en el primario, ya conocemos el calibre del conductor, ya conocemos nuestra tubería, ¿verdad? Ya terminamos con este lado. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer para nuestro secundario? Bueno, pues vamos a utilizar la misma fórmula. ¿Ok? Voy a borrar otra vez esto de aquí. Y ahora vamos a utilizar la misma fórmula para nuestro secundario, ¿ok? Simplemente, ¿qué es lo que pasa aquí en el secundario? Miren, en el secundario nosotros ya sabemos también, vamos a decir, en la placa de información de nuestro transformador también nos enseña el voltaje de operación del secundario, ¿verdad? En este caso dijimos que eran 208 volts, ¿ok? Entre fase y fase. Son 208 volts entre fase y fase y entre fase y neutro, son 120 volts, pero entre fase y fase son 208 volts, ¿ok? Entre esta fase y esta fase, esta fase y esta fase son 208 volts. Ese es el voltaje de operación. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Ahora voy a hacerlo con el otro marcador para que se vea la diferencia, ¿ok? Entonces, ahora aquí serían 208, ¿ok? Y haríamos la operación 45,000 entre la cantidad que nos dé ahí, ¿ok? También esa cantidad es conocida, ¿ok? Entonces, miren, es 1.73 por 208, que vienen siendo 359. Nosotros siempre redondeamos esta cantidad a 360, ¿ok? 360. Entonces, el resultado serían 45,000 watts entre 360. Nos da una corriente de 125 amperes. ¿Ok? Entonces, esta corriente es la corriente que hay aquí entre fase y fase en mi secundario. ¿Ok? Entonces, de esta manera también, otra vez, yendo a nuestras tablas, ¿ok? Simplemente aquí para que quede claro, es tabla 310, 15B16 o 310, 16, ¿ok? Así, 310, 16. Ahí es donde encontramos el número de amperes que los conductores pueden con los que los conductores pueden trabajar sin que se calienten, ¿ok? Entonces, esas son las tablas. Entonces, miren, ahora lo que hacemos, lo mismo, buscamos en nuestra tabla, en esta tabla, entonces encontramos que para 125 amperes, el calibre número 1 es suficiente. El calibre número 1 es bueno para conducir 130 amperes, entonces ese es el que usamos, ¿ok? Lo mismo después, como son... vamos a decir, en este caso son 4 conductores en el secundario, pero no se cuenta el neutro como conductor de corriente. Entonces, podemos usar esta tabla, la C1, y tenemos que calcular el tamaño de nuestra tubería. En este caso, nosotros en el trabajo que hicimos, en la demostración que hicimos, en la instalación, utilizamos tubería de 1,5, ¿ok?
Entonces, como utilizamos tubería de 1,5 y el calibre de los conductores en nuestra tubería del secundario viene siendo del calibre número 1, eso fue lo que corrimos en nuestra tubería. Entonces encontramos en nuestras tablas que para nuestra tubería de 1,5 podemos correr en calibre número 1 hasta 5 conductores, ¿ok? En tubería de 1,5 o 4 conductores del número 1 en tubería de 1,25, ¿ok? Entonces, estamos bien, está sobrada la tubería, ¿ok? Para los conductores que corrimos nosotros en nuestra práctica, ¿ok? Entonces, así es como se encuentran. Más adelante les voy a explicar, miren, esta tabla, la tabla de nuestros transformadores, nos da información de cómo calcular el primario y el secundario. Hay varias maneras, ¿ok? También tiene que ver aquí, tenemos que tomar en cuenta el número de amperes en nuestro sistema, en el primario básicamente, ¿ok? Para transformadores que funcionan a más de 9 amperes, básicamente utilizamos esta tabla, ¿ok? Esta tabla, 453B, ¿ok? Entonces, y hay otras maneras de hacerlo. Podemos hacerlo nada más haciendo la protección en el primario y no protección en el secundario. O también podemos hacerlo usando protección en el primario y protección en el secundario, ¿ok? La protección en el primario, para que ustedes sepan, si nosotros, así como la hicimos, siempre les va a funcionar, ¿ok? El 125%, la multiplicación de 1.25 por su corriente de operación. Y en el secundario no es necesario poner protección, yo siempre la pongo, ¿ok? En este caso, nuestra protección en el secundario va a ser de 125 amperes también, bueno, de 125 amperes, y la protección en el primario habíamos dicho que iba a ser de 70 amperes, ¿verdad? Estos 125 amperes es el amperaje total que este transformador va a manejar. En realidad, en el secundario nosotros podemos poner un breaker más pequeño, ¿ok? Porque también se puede hacer el cálculo debido a las cargas, o sea, tomando en cuenta las cargas. Vamos a decir, si nada más tenemos cargas de 100 amperes, no necesitamos instalar cables para 125 amperes. Podemos instalar cables para 100 amperes porque la carga es de 100 amperes nada más, ¿verdad? Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Ahorita tómenlo así, esto siempre les va a funcionar, ¿ok? Más adelante vamos a hacer más ejercicios, va a haber más explicaciones al respecto, pero yo me basé en esto para hacer esa instalación, ¿verdad? En el video pasado. Entonces, con esto concluimos con este video. Espero que les haya servido. Vamos a hablar más acerca de estas tablas, cómo usarlas en un futuro, en otro video. Por favor, si les gustó el video, suscríbanse. Es muy importante para que nuestro canal siga creciendo. También compártanlo, ¿ok? Hasta el próximo video.